en el nombre de Cristo Jesús. Adórale, adórale. Levanta tu voz al Rey de Reyes y adórale. Oh, levanta tu voz, levanta tu voz, adórale. Oh, eres digno de gloria, eres digno de gloria, Rey. Oh, adórale. Preparemos en esta hora para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros a través de una de las ancianas de esta casa. Y yo sé que Dios va a impartir un alimento que va a saciar nuestras almas en este día y no vas a salir igual. ¿Cuántos saben que no salen igual después de haber comido de la palabra de Dios? No salimos igual. Amén. Así que prepárate para crecer. Prepárate en esta hora en el nombre de Jesús para ser perfeccionado con la palabra de Dios a través de la anciana Nidia Medina. Sean todos bendecidos. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, pero antes de entrar a presentar la prédica, quiero que veamos un video que no tiene que ver con la prédica, pero que me interesa que lo podamos ver y que podamos en base a eso, evaluar, ¿verdad? Y tomar decisiones para seguir creciendo. Si pueden apagar las luces. Nuestras vidas pueden expresarse en momentos que se fijan en la historia. Podemos mirar hacia atrás y evaluar lo que fue y allí hallamos experiencia, la misma que nos trajo a lo que es. Nuestra historia actualizada y formándose para llevarnos a lo que será. Y con esto en mente te invitamos a crear un momento en la historia junto a tu pareja donde hablemos de lo que fue para entrar en lo que es y así impactar juntos hacia lo que será. Del jueves 23 al sábado 25 de abril estaremos celebrando el retiro matrimonial, lo que fue y lo que es y lo que será, en las facilidades del Hotel Magic Moment de Kissimmee, Florida. No te lo puedes perder. Es el tiempo de hacer historia. Nosotros como iglesia, como casa, estamos, ¿verdad? Somos una iglesia de familia y estamos comprometidos, nuestros pastores y la casa está comprometida con trabajar para que las familias sean fortalecidas. Y por eso estamos promoviendo este retiro para matrimonios y te invitamos a que si no te has registrado, te registres. El que ya se registró, pues sabe lo que le corresponde hacer, entregar, ¿verdad?, el donativo inicial para poder separar tu espacio. Se pueden contactar con Lisandra, los que no la conocen, son todos bienvenidos. Así que si al final tienen alguna duda, pueden hablar con Lisandra o también con mi persona. Pero bueno, quería hacerlo antes de que culmináramos, porque quiero que entiendan que esto es bien importante, ¿verdad? Escuchamos muchos retiros, muchos congresos, pero realmente muchas veces nos enfocamos en cosas que no traen ni aportan nada al crecimiento de mi vida y dejamos pasar por alto aquellas que sí son importantes. Así que te animo, ¿verdad?, a que te conectes con este retiro y que busques, porque hay una fuente ahí y está brotando para ti, pero depende de ti si quieres tomar de esa agua.
Bueno, estamos trabajando en este mes con el tema creeré y confiaré. Y yo le puse como subtema a lo que voy a estar trabajando con ustedes hoy, y determino que Cristo se ha formado en mí. ¿Verdad? Creeré y confiaré es el tema principal en el que estamos enfocados, y determino que Cristo se ha formado en mí. Hemos utilizado y estamos utilizando como texto base Jeremías 17, 7 al 8, que dice en la Nueva Traducción Viviente: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Una palabra poderosa. Y yo oro al Padre en esta hora para que nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones se alineen con la verdad de la palabra de Cristo. Y yo declaro que tú recibes en el nombre de Jesús todo lo que Dios ha separado para ti en este tiempo. Nosotros como iglesia hemos estado trabajando porque Dios ha estado haciendo un llamado para que crezcamos en madurez. Y cuando hablamos de madurez pensamos en ponernos viejitos. No se trata de ello. Pensamos que un cristiano maduro es aquel que lleva toda la vida en la iglesia, y no necesariamente es así. Pensamos que si hace poco yo le entregué mi vida a Dios, yo no me puedo convertir en un cristiano maduro hasta que pasen 800 años. Eso tampoco es así. Esos son conceptos que hemos aprendido, pero que están equivocados. Y a eso es lo que Dios nos ha estado llamando como iglesia, a que vayamos entendiendo la verdad de su palabra y desechando todo aquello que hemos aprendido que no corresponde a las enseñanzas que Jesús dejó y estableció para nosotros en los evangelios y en su palabra. Hablamos de que creer es considerar o aceptar una cosa como cierta, ¿verdad que sí? Hemos venido hablando sobre eso. Y hemos hablado que confiar tiene que ver con seguridad, ¿verdad? Y confiar, uno de los sinónimos es esperar. Y me encanta, porque a nosotros lo más difícil que se nos hace, o bueno, a mí se me hace difícil esperar. Una de las dificultades que tenemos como seres humanos es esperar. ¿Por qué? Porque queremos ver las cosas materializadas ahora. Porque mi necesidad es ahora y yo lo quiero ahora. También confiar tiene un sinónimo que es abandonarse. Y ese me gusta más todavía. Porque habla de abandonarme es cuando, olvídate, me tiro ahí y me abandono creyendo que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. ¿Entienden el concepto? 2020, enero 1 de 2020. Yo no sé cuántos de ustedes aquí escucharon y estuvieron conectados con todo lo que se ha venido hablando en la iglesia, todas las palabras proféticas que el Espíritu de Dios ha estado trabajando en la iglesia para cuando comenzáramos el 2020. ¿Sí? ¿Alguien lo escuchó? Todos lo escuchamos, ¿verdad? O quizás la mayoría de nosotros. El 2020 se pronunció como una década, ¿verdad? El inicio de una década donde la iglesia y el mundo verían la mayor manifestación de la justicia de Dios. ¿Cierto o no? Sí, ok, están aquí conmigo. Pero ¿qué pasó? Bueno, yo me acuerdo ese 31 de diciembre del 2019. Yo la pasé súper chévere, despedimos el año en casa de mi hermana, gozamos un montón.
me fui para mi casa a descansar y todo chévere. Pero una vez comenzó enero 1 del 2020, el año vino y dijo, aquí estoy, llegué. Estaban tan desesperados porque llegara. Estaban realmente ustedes en la expectativa de todo lo que se ha dicho del comienzo de esta nueva década. Y han pasado muchísimas cosas en un tiempo corto, en el mes de enero, que hasta memes se escribieron, ¿verdad? Y se hicieron famosísimos porque enero duró como 500 días, decía la gente. Vi un bebé que decía, me despierto por la vez 53 y me doy cuenta que todavía es enero. Y cosas así, ¿verdad? Cosas que la gente fue escribiendo, manejando en las redes sociales. Las emociones que se han venido desarrollando o que se fueron creando desde que el año comenzó. Porque empezó, ustedes saben cómo comenzó. Fuegos forestales aquí, temblores allá, muertes aquí, accidentes allá, cosas bien fuertes. Entonces fue todo como, había una aparente calma. 2019, llegó el 2020, lo celebramos y de momento esa celebración hizo como que bajó, disminuyó. Y entonces comenzamos a enfocarnos en todo lo que estaba ocurriendo y yo no sé si usted se llegó a turbar. Nos turbamos. ¿Por qué? Porque somos parte. Y aunque quizás no me tocó a mí directamente, tocó a los míos, tocó gente. Y no necesariamente yo tengo que tener lazos personales para amar a otros. Y uno se conmueve, ¿verdad?, en medio de las situaciones y las circunstancias que hemos estado viendo. Nos conmovimos y nos desenfocamos. Pero Nidia, ¿cómo tú vas a decir eso? O sea, que tenemos que ser como piedra. Tenemos que dejar de ser humanos. No. Pero hay una verdad a la que nosotros como cristianos debemos aferrarnos y arraigarnos. Y yo entiendo que este comienzo del 2020 es una oportunidad para que nosotros los hijos de Dios manifestemos la gloria del Padre. Pero nos atemorizamos, nos confundimos y cuando eso sucede, muchas veces nuestra reacción es retroceder. Entonces comenzamos a evaluar si lo que yo he profesado, si lo que yo creo, ¿será verdad? Señor, pero si tú has prometido que este 2020 va a empezar y va a ser una cosa poderosa en la iglesia, yo no sé si usted está esperando eso, pero yo sí. ¿Y por qué comienza así? Tienes una oportunidad, porque creer va conectado de la confianza, pero no se gana desde el retroceso o desde quedarnos neutral. Entonces, todo esto es una oportunidad para que yo comience a caminar hacia adelante creyendo en las verdades que Dios ha dicho. Creyendo que no importa lo que está ocurriendo, Dios dijo. Y cuando Él dice, Él cumple. Enfocándonos no en lo temporero que estamos viendo, sino en la eternidad de Dios. Enfocándonos en que estamos más cerca del tiempo de levantarnos y mostrarle a Dios al mundo. Ay, pero yo soy bien miedosa, a mí me da ansiedad, yo me pongo terrible, yo no como. A mí también. Eso es humano. Yo no te estoy diciendo que no puedes experimentar nada de eso.
Yo te estoy diciendo que aún en medio de eso, que es la realidad que vemos visual a nuestro alrededor, damos pasos firmes hacia adelante creyendo en la verdad que Dios ha establecido. Porque esa preocupación y esa ansiedad va a comenzar a desaparecer en la medida que yo empiece a accionar en quien he creído y en lo que yo he creído. No podemos esperar a que se manifieste en mí una mega confianza. Yo aquí detenido. Tengo que caminar. Tengo que accionar. Temblando, sí. Asustado, sí. Llorando quizás, sí. Con dolor y tristeza, sí. Pero confiando en lo que Dios ha dicho. Confiando en que yo cargo un poder que Dios ha depositado sobre mí, que va a manifestarse en la medida que yo lo accione. Pero tenemos que creer en eso. Por eso estamos hablando de creer y confiar. La iglesia por mucho tiempo ha establecido ideas que se han formado en creencias y han afectado la verdad del evangelio que Dios estableció en su palabra. Yo no sé cuántos recuerdan cuando el pastor habló de sistema de creencias, ¿verdad? Todos nosotros vamos construyendo desde que nacemos un sistema de creencias que viene a desarrollarse en la medida que nosotros entramos en contacto con el mundo. Lo que mi abuelita me decía, lo que mi mamá me enseñaba, lo que me enseñaron en la escuela, lo que vi en la comunidad donde vivía, lo que aprendí socialmente, culturalmente y lo que aprendí en la iglesia. Todo eso se va formando en un sistema de creencias y nosotros actuamos y ejecutamos desde ese sistema de creencias. Y eso no está mal, eso es necesario. Necesitamos saber, o sea, tampoco es que nos vamos a quedar en el aire, pero en este punto yo me quiero enfocar en el sistema de creencias que se ha desarrollado dentro de la misma iglesia que han perjudicado lo que es la verdad del evangelio y que nos han llevado a nosotros los cristianos a enfrentar dificultades porque hemos basado nuestra vida cristiana en ese sistema de creencias que está lejos de la verdad de la palabra de Dios. O sea que en otras palabras, se ha establecido el evangelio como algo temporal. Yo necesito servir a Dios porque esto me va a resolver mis problemas. Temporal. Yo acepté al Señor y Dios me sanó, qué sé yo, del alcoholismo. Temporal. Y eso está bien, eso no está mal. Dios hace eso y Él hace todas las cosas nuevas cuando venimos a Él. Pero nos hemos desligado de la verdad y hemos simplificado el evangelio a recibir bien, única y exclusivamente. Yo no sé cuántos recuerdan las consignas estas bien famosas. Pare de sufrir, venga a Cristo y pare de sufrir. Pare de sufrir. Mensajes que decían, si tú aceptas al Señor hoy, Dios te va a sanar tu casa, Dios va a sanar tu matrimonio, Dios va a restaurar tu vida. Dios hace todo eso, pero eso no es el evangelio. Eso viene como consecuencia de yo entregar mi vida y abrir mi corazón para que el Señor realmente opere su vida en él.
Y este ha sido uno de las creencias que se ha enmarcado dentro de ese sistema, dentro de las iglesias, que nos ha afectado. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Otros, por el contrario, dan mensajes muy elocuentes y muy motivadores, que hablan principios y te llevan a través de verdades que están en la palabra, pero te las dan a medias, porque lo convierten en un mensaje motivador. Y si te lo doy a medias, estoy hablando pura filosofía, aunque cite la palabra. Por otro lado, se ha convertido el evangelio en fórmulas. ¿A cuántos le gustan las matemáticas aquí? Hay gente que le gustan las matemáticas. A mí no. Pero no nos gustan esos que levantaron las manos que les gustan las matemáticas, esto no aplica. Pero solamente vi 2 manos. 2, 3 manos, 4 manos levantarse con las matemáticas. O sea que el resto de nosotros no nos gustan las fórmulas. Esas fórmulas larguísimas que había que hacer en la escuela. No les gustan, ¿verdad? A mí no me gustan. Pero, dentro de la iglesia se metió este sistema de creencias estableciendo fórmulas que a nadie le gusta, porque muy poca gente le gustan las matemáticas, pero dentro del evangelio, dame la fórmula para yo alcanzar esto. Esa fórmula sí nos gusta. Y hemos entendido que el evangelio es una fórmula. Voy a la iglesia, diezmo, oro, ayuno, no peco, tengo que recibir todo bueno de parte tuya, Señor, porque yo estoy haciendo la fórmula, yo estoy llevando a cabo la fórmula. La palabra dice que hay que orar, sí, que hay que congregarse, sí, que hay que ayunar, sí, que hay que ofrendar y diezmar, sí. Pero yo no he encontrado la fórmula que diga esto más esto va a equivaler a esto. Pero nosotros hemos permitido y hemos metido dentro de la iglesia esas fórmulas en espera de que la vida cristiana se convierta en algo muy chévere, muy fácil de manejar. Otra creencia dentro de estas fórmulas, muchos libros. Yo soy fan de los libros. No me gustan las fórmulas, pero me encanta leer. Y siempre estoy leyendo un libro o 2. Me gusta leer. Pero encontramos libros que nos dicen fórmulas o pasos o conceptos para alcanzar, cómo hacer para que tus hijos se sanen, cómo hacer para que tu matrimonio funcione, cómo hacer para recibir las promesas que Dios te ha dado, qué pasos seguir, oraciones, nos enseñan oraciones, muchas oraciones. Pero ninguno se enfoca en dirigirnos hacia Cristo. Entonces nos enfocamos en seguir fórmulas, pasos, conceptos, modelos. Y aquí está Cristo, esperando por ti y por mí, y nosotros entendemos que esto es lo que me va a resolver. Entonces no miro a Cristo. Y como resultado, no tenemos a Cristo formado en nosotros. Cuando no tenemos a Cristo formado en nosotros es porque todavía no ha habido una revelación genuina de quién es Cristo.
hemos escuchado de Cristo, hemos aceptado a Cristo. Hemos cumplido con rituales y fórmulas, pero nuestro corazón muchas veces está lejos de conocer a ese Cristo. Porque no es conocerlo, es que Él habita en tu corazón. Es que tu corazón se ha transformado en el corazón de Cristo. Y es que Cristo se ha reflejado en todo lo que nosotros hacemos. Cuando vivimos así, dentro de este sistema de creencias, desconocemos también la eternidad en la que hemos sido colocados. Entonces, cuando yo desconozco la eternidad en la que yo he sido colocada, vivo por lo que veo. Todo lo que ocurre a mi alrededor me afecta, porque no me veo dentro de la eternidad de Cristo. No me veo dentro de la eternidad de Dios. Entonces ahí es cuando comenzamos. Señor, pero ¿por qué tú permites lo que explicaba Abby cuando estaba hablando? Dios mío, pero si yo iba de camino para la iglesia y te dije que sí. Hemos creído que Dios tiene la obligación o la responsabilidad de contestar nuestras oraciones, nuestras súplicas y pedidos porque cumplimos con venir a la iglesia. Y hemos creído que como somos cristianos no debemos sufrir. Yo también creí eso. Yo crecí escuchando, pero si ella le sirve a Dios, ¿por qué le pasa esto? Y tú sabes, peor que eso, o más duro que eso, la gente muchas veces, los más cercanos a ti, se burlan. Porque tú vas a la iglesia, porque tú sirves en la iglesia, porque tú estás haciendo lo que tú dices que Dios te dijo hacer. Y yo tengo una mejor vida que la tuya. Porque no están colocados en la vida eterna. No están colocados en la eternidad de Dios. Están mirando desde sus ojos naturales. Y están comparando la gloria de Dios con una estabilidad que muchas veces es una estabilidad económica. O con una estabilidad aparente, o una felicidad aparente. Y tú sabes qué hacemos nosotros muchas veces cuando recibimos esos procesos. Nos entristecemos. Y vamos delante de Dios, Señor, mira, ¿por qué? Ellos están mejor que yo. Y uno conoce los detalles de lo que hacen, porque son cercanos a ti. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo? Tú no me ves aquí. No es justo. Y comenzamos a hablarle a Dios de justicia cuando realmente estamos metidos en esos procesos es porque la justicia de Dios se está manifestando para que Cristo sea reflejado a través de mí. Necesitamos entender que estamos colocados en la eternidad de Dios. Por eso es que cuando leemos Hechos, Hebreos, los héroes de la fe, Hebreos, yo no entendía cómo ellos todavía decían que Dios es fiel y que Él va a cumplir y que Él cumplió. Y se morían sin ver en sus ojos naturales lo que Dios había prometido, pero seguían proclamando que Dios lo había hecho y que Él era fiel porque estaban colocados en la eternidad juntamente con Cristo.
Entonces, cuando yo entiendo esa eternidad, yo entiendo que mi vida no es esta única y exclusivamente. Esto es una temporada de la eternidad que yo voy a compartir con Cristo. Y entonces empezamos a dejar y a ver como menos importante muchas cosas en nuestra vida que parecen locura. Sí, parecen locura. Pero es la verdad en la que debemos vivir. Es el conocimiento y la revelación que debemos buscar. Porque en medio de esa locura, yo puedo caminar en medio de los procesos y la gente quizás preguntarse, pero ¿y cómo ella sigue yendo a la iglesia? ¿Pero cómo ella sigue predicando? ¿Pero cómo ella sigue haciendo y ofrendando? Con todo lo que le pasa, ¿cómo ella está sonriendo? Y ahí es donde realmente estamos predicando a Cristo. Ahí es donde yo no tengo que abrir mi boca a decirle a nadie, porque mi vida grita a Cristo. Y esas incongruencias entre mi vida natural o lo natural versus como yo la sobrepaso en lo espiritual, son las que van a traer a la gente hacia ti. ¿Por qué hay de? Porque si yo te veo a ti en situaciones parecidas a las mías y yo te veo feliz y yo te veo adorando, yo quiero de eso que tú tienes. Pero queremos que Dios nos dé. Y la iglesia nos ha metido en este sistema de creencias que hemos creído por mucho tiempo. Y nos hemos perdido de todas las bendiciones. Nos hemos perdido de encontrarnos y conocernos cara a cara con Cristo. Y hemos dado como más importante el tener un buen carro, el tener una buena casa, el tener una cuenta de banco llena, porque cuenta de banco tenemos todos. Hemos perdido y hemos suplantado lo eterno por lo temporal. Hemos creído que nuestra meta como cristianos es llegar al cielo. Yo recuerdo cuando yo era jovencita, adolescente, en mi etapa de rebeldía, que me duró un tiempo. Todo el tiempo en la iglesia predicaban: si no vienes a Cristo, te vas para el infierno. Cristo puede venir hoy, este será tu último día, y te vas al infierno. Y hay verdad en eso. Hay una verdad que no nos gusta escuchar. Pero yo recuerdo que yo me molestaba. Porque veía cosas que yo decía, pero sí, total. Y todo el tiempo el enfoque era: a los que no les sirven a Dios, si no te arrepientes te vas para el infierno. Y a los que ya estaban dentro, tu meta es llegar al cielo. Y andaba uno desesperado. Porque la única meta era llegar al cielo. Pero no me enseñaban a que Cristo fuese formado en mí. ¿Y cómo voy a alcanzar el cielo si Cristo no es formado en mí?
¿Por qué nos enfocamos en el cielo? Cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí, Él nos reivindicó con el Padre. Él nos restituyó. Él nos redimió. Nos dio vida eterna con Él. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Pero tenemos que enfocarnos en el cielo. Y yo decía, Señor, si cuando realmente yo vivo en ti, por ti y para ti, yo tengo la posibilidad de accesar el cielo y trasladarlo a nuestro mundo natural. Ay, eso es una locura. El evangelio es locura. Yo no sé cuántos, esta semana, el martes, escucharon el speech del presidente. Yo estaba escuchándolo y lloré varias veces. Yo no soy, ¿verdad? No soy mucho de política ni nada de eso. Pero pasaron cosas allí. Es que cuando tú estás conectado, todo te habla de Cristo. Entonces, yo estaba viendo el speech y llorando. Se me aguaban los ojos como que, ay, Dios mío, qué brutal. Hay algo en particular que capturó mi atención y me tuvo toda la semana pensando. El presidente presentó a algunas personas, pero presentó a este jovencito de 13 años, que él quiere formar quiere ser parte de una nueva rama militar que se llama Space Force. No sé cuántos lo escucharon. Y el motivo que él dijo por el cual él quiere formar parte de esa rama militar fue lo siguiente. Él dijo, todo el mundo mira hacia el espacio, pero yo quiero mirar al mundo desde arriba. Y a mí me mató. Todos quieren mirar al espacio, pero yo quiero mirar al mundo desde arriba. Un jovencito de 13 años. Y nosotros fuimos sentados. Estamos sentados. Porque eso no depende de usted, eso fue lo que Jesucristo hizo. Y donde Dios nos colocó. Si usted no lo ejecuta, es su problema. Pero eso no dice que usted no está allí. Fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo para mirar las cosas desde arriba. Pero hemos determinado en todo tiempo mirarlas desde abajo o desde nuestro mismo nivel. Y eso me hizo recordar la prédica que Rey me trajo en noviembre, donde él puso ahí unas sillas y él estaba hablando de que Dios nos ha llamado a ejecutar a la iglesia desde los lugares celestiales. Él estaba haciendo un llamado y es lo que Dios ha venido trabajando con nosotros como casa, para que comencemos a ejecutar desde donde realmente Él nos ha posicionado. Estamos esperando muchas cosas. Estamos esperando que llegue un avivamiento sobrenatural, que va a llegar, que se ha hablado y se ha profetizado y yo lo creo. Pero eso tiene que empezar aquí, porque muchas veces estamos esperando que ocurra afuera, en las masas de afuera, pero es la iglesia la que se tiene que levantar. Es Cristo el que tiene que ser revelado en nuestro corazón. Es la iglesia la que tiene que conocer y entender la posición que se nos ha entregado para que comencemos a ejecutar. Es entonces cuando va a llegar ese avivamiento. Porque no es solamente conocer lo que dice la palabra.
es entender, es pedir que esa palabra sea revelada y es ejecutar desde esa palabra. Efesios 2, 4 al 6 dice lo siguiente: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Esto es una verdad para usted y para mí que hemos determinado entregar nuestras vidas a Dios. Es una verdad que se pone en ejecución cuando usted entiende su posición en Cristo. Colosenses 3, 2 dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez no lo digo yo. Para ti es bien fácil decirlo. Para mí no es fácil decirlo. Y tampoco es fácil hacerlo. Pero no es imposible. ¿Es difícil para usted levantarse todos los días a trabajar? Jorge, ¿a qué hora tú te levantas para trabajar? ¿Es fácil? Al principio era más fácil que ahora. Era más difícil. Nosotros hacemos ese tipo de sacrificios por lo natural. Y es necesario hacerlo. Es importante que lo hagamos. Y nos cuesta. Yo no me levanto a la hora que tú te levantas. Y me cuesta. Nos cuesta. Pero colocamos en nuestra mente y en todo nuestro ser que yo me tengo que levantar, que yo tengo que cumplir con un horario de trabajo. ¿Por qué? Porque hay cuentas que cubrir, porque hay necesidades y responsabilidades que tenemos. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer eso, se nos hace difícil, pero en la medida que vamos, nos vamos acostumbrando, se va metiendo dentro de nuestro ser que hay que hacerlo y comenzamos a responder porque sabemos, creímos, entendimos que hay que hacerlo y confiamos en que vamos a obtener un resultado por hacer eso. Cuando nos vamos entonces al ámbito espiritual, le damos todas las excusas habidas y por haber. Nos damos excusas a nosotros mismos, porque esto no es excusas a nadie. Yo me levanto ahorita, Señor, me duele aquí, tú sabes que yo he trabajado mucho, yo puedo orar en la cama, que yo no he dicho, que yo no he hecho, qué cosas uno no trata. Somos humanos. Pero tenemos que trabajar para ir sacando nuestra mente y quebrantando ese sistema de creencias de un evangelio temporal. Pues yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar. Y mira, en el trabajo me están haciendo la vida imposible, pues olvídate, no oro. Porque si total no hace ninguna diferencia, no estás ejecutando desde la eternidad de Dios. Todavía estás enfocado en lo temporal. Todavía crees que la vida cristiana es para no sufrir.
no debes tener ninguna consecuencia negativa o ninguna situación negativa. Todo tiene que ser peaches and cream. ¿Y a quién no le gusta? Tenemos que quebrantar ese sistema de creencias para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, aquí va una fórmula. Tenemos que entender que todo lo que recibimos, lo recibimos por su gracia, no porque te lo mereces. Ouch. Porque yo me merezco todo, yo soy tan buena. Yo soy hija del Dios Altísimo. Yo me merezco. No te mereces nada. Ni yo tampoco. Ahí es donde entramos en los procesos de error. Ahí es donde entramos en los procesos de contienda con Dios. Porque crecimos, escuchamos, crecimos y vivimos y determinamos creer en un sistema de creencias que satisface mis necesidades temporales. ¿Cómo más formo a Cristo en mí? Muriendo a mí mismo. Y muriendo todas las veces que sea necesario. O sea, no es una sola vez. Hay que morir y volver a morir. Y volver a morir y seguir muriendo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Y cómo yo muero? Voy a venir donde la pastora y me voy a reunir con ella todos los días y vamos a orar 3 horas juntas y ya tú verás. Eso se da en intimidad con el Padre. ¿Usted sabe por qué? Mientras más yo me acerco al fuego, más calor siento. ¿Verdad? Y me acerco un poquito más y más calor siento. Y así es cuando nos acercamos a la presencia del Padre. Mientras más me acerco a su presencia en tiempos de intimidad, más veo mi corazón. Mientras más me acerco, más veo mi corazón. Mientras más me acerco, más veo lo que hay en el corazón que necesita ser cambiado. Y es ahí donde empiezo o determino morir. Acercándome a la fuente. Acercándome a la fuente. ¿Pero qué nos pasa? Señor, pero tú sabes las cosas que Dios me ha dicho a mí en la intimidad. Aquí la pastora también ha compartido, otras personas han compartido cómo Dios nos ha hablado y ha ministrado a nuestro espíritu. No porque somos los más buenos del mundo, ni porque hemos sacrificado esto o aquello. Es porque si tú quieres más de mí, si tú quieres que yo sea mostrado en ti, tu corazón tiene que estar limpio. Pero nos acercamos un poquito y ¡ay, dolió! Retrocedo. Eso no es para mí, allá los líderes, allá ustedes. Déjame decirte, no lo voy a decir. Hay que morir. Dios no te va a matar. Y estoy hablando en términos espirituales. Los pastores no te van a matar. En términos espirituales me refiero. Tú tienes que determinar morir. Tú te haces morir a ti mismo. Cuando determinas obedecer, cuando determinas humillarte delante de su presencia, cuando en ese tiempo de intimidad Dios te mostró algo de tu corazón que no es nice. Y quizás te lo demuestra después de haber predicado,
después de haber ayunado, después de haber servido tanto. No nos santifica todo lo que hacemos. Nos santifica la intimidad y estar en su presencia y realmente abrir nuestro corazón para que el Espíritu de Dios sea el que trabaje. Cuando permitimos o cuando morimos a nuestras situaciones, a nuestro propio yo, la persona de Cristo se va formando en nosotros y es entonces cuando podemos creer en lo que Él nos ha dicho. Y es entonces cuando podemos ejecutar en confianza, creyendo en sus promesas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de la escasez, de la enfermedad. Esto solamente se da en la intimidad. Es allí donde yo soy fortalecido. Es allí donde yo recibo y el carácter de Cristo se va formando en mí. ¿Y para qué yo quiero que el carácter de Cristo se forme en mí? No tiene sentido. Si no pasamos por situaciones, si no enfrentamos circunstancias, ¿cómo vamos a ver en lo que hemos sido transformados? Lo que ganamos en nuestros tiempos de intimidad se refleja en momentos de necesidad y de dificultad. Marcos 5, 35 y 36 dice, escucha esto. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, sin hacer caso de la noticia, sin hacer caso de la noticia. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, cree nada más. ¿Dónde estaba Jesús y dónde estaba el jefe de la sinagoga? Ahí estaba Jesús y ahí estaba el jefe de la sinagoga. ¿Estábamos dónde? ¿Cómo estaban? En cercanía. Y eso nos habla de intimidad. Se trata solamente de creer en Él, de creerle a Él, de creer que lo que Él nos ha dicho se va a cumplir, de buscar su rostro, de conocer al Padre para que Cristo sea formado en nosotros, para que podamos volver a reenfocarnos como iglesia y permitir que Cristo sea formado, en nosotros. Nos hemos olvidado del sacrificio de la cruz y de lo que ello representa. Hablamos de él todo el tiempo. Lo celebramos todos los años, en una fecha en particular. Pero muchas veces ejecutamos como en piloto automático. Y no buscamos que esa verdad penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces olvidamos que Jesús se entregó a sí mismo como ofrenda y nos redimió y nos limpió. Nos devolvió la identidad de hijos y nos volvió a colocar en su plan eterno.
Yo no sé si usted me está entendiendo. Dice Primera de Pedro 4:19, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Y me encanta una versión, Dios habla hoy, que dice, deben seguir haciendo el bien y poner sus almas. En la versión que leí anterior dice, confíenle su vida. Y acá dice, y poner sus almas en manos del Dios que los creó, porque Él es fiel. ¿Sabes por qué me gusta? Porque está hablando de situaciones difíciles, de cuando enfrentamos problemas, de cuando enfrentamos tristezas, dolor. ¿Y dónde se refleja? ¿De dónde se refleja todo eso? En el alma. Pero dice, pon tu alma en manos del Dios que la creó. Pero es que yo no me puedo controlar. Te puedes controlar. Pon tu alma en manos del Dios que la creó. Y eso es como David decía en los Salmos, alma mía, alaba a Jehová. Tú tienes la autoridad. Tenemos la autoridad para hablarle a nuestra alma la verdad de la palabra y se tiene que sujetar. Pero para ello tienes que permitir que Cristo sea formado en ti, porque si no, no lo vas a entender y no lo vas a poder llevar a cabo. Dice Romanos 5:3-5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Son verdades, son promesas, pero no son para motivarte. Mi intención no es motivarte. Mi intención es provocarte a colocarte en el lugar que te fue entregado. La palabra dice, no recuerdo exactamente cómo citar el verso, pero habla de que las bendiciones te perseguirán. Y nos encanta ese verso. Oh, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y las bendiciones me perseguirán. Pero ¿cuáles son las bendiciones en las que estamos nosotros enfocados? ¿Cuáles son las bendiciones que son importantes para ti? ¿Están colocadas en y desde la eternidad y el propósito de Dios para ti? ¿O están basadas en lo temporal? Cuando yo era muy joven, yo iba a la iglesia, estaba en el ministerio de danza, en el ministerio de intercesión. Y estaba muy activa, sirviendo a Dios. Y en ese tiempo donde más conectada yo me sentía de Dios, atravesé por uno de los momentos más difíciles de mi vida.
¿Y usted sabe lo que yo hice? Yo abandoné mi lugar. Yo me enojé con Dios. Yo me fui de la iglesia y me prometí que jamás iba a pisar una iglesia, que jamás iba a predicar el evangelio, que jamás iba a hablar con Dios. Él estaba allá y yo acá. Y ojalá en aquel momento yo hubiese tenido alguien que me predicara lo que se predica en esta casa. Alguien que me hablara lo que yo les estoy hablando a ustedes hoy, porque hubiese sido lo que me hubiese ayudado a entender y a aferrarme más a Él. Quizás es duro, no es motivador lo que te estoy hablando, pero fue lo que el Espíritu me dio. Es lo que el Espíritu de Dios ha venido hablando a su iglesia. El Señor quiere que maduremos en el conocimiento de Él, porque en la medida que lo conozco, ese conocimiento se traduce en la revelación de Cristo en mí. Y entonces las bendiciones me perseguirán y me alcanzarán. Porque ya no vamos a tener nuestros ojos fijados en cosas temporales. Porque ya lo que era importante va a dejar de serlo. Y nada va a poder ocupar ese lugar de Cristo en nuestras vidas. Nada nos va a poder alejar de la verdad ni del amor de Dios. Aunque pasemos por situaciones, aunque pasemos por circunstancias difíciles, aunque lloremos, porque esto no se trata de no llorar ni de no sufrir, es que estamos ejecutando desde donde fuimos colocados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y usted sabe qué? Nuestra comunión no es con lo que se ve. Aunque todo lo que hacemos se desarrolla en el marco de lo que se ve, en lo natural. Nuestra comunión está con Cristo. Y esa comunión está en entender que estamos ya viviendo en y desde la eternidad de Cristo. Por eso podemos ir a donde Dios nos envía, a pesar del riesgo que pueda representar. Por eso podemos decir lo que Dios te dice que digas, a pesar de que la gente te deje de amar. Por eso podemos hacer lo que Dios ha establecido en nuestra vida como su propósito eterno, aunque a muchos no les guste. Porque cuando estamos ejecutando, entendiendo que ya estamos colocados en una eternidad, podemos entender que lo que nos ocurre hoy es temporal, que es una etapa, que es una temporada, pero que nuestro galardón está en Cristo. Y que sí hay promesas, que después de estas temporadas vamos a vivir eternamente compartiendo la gloria del Hijo. Mientras estábamos en la adoración, vino a mi recuerdo un sueño que yo tuve hace varios años. Y en ese sueño, yo entré a un edificio de muchos pisos y llegué al piso más alto.
Y en ese piso yo me encontré con un muy querido amigo mío. Habían puertas y una de esas puertas se abrió. Y cuando esa puerta se abrió, él entró. Y cuando yo vi, lo que vi llamó mi atención y me acerqué. Cuando yo me acerqué, yo vi un lugar hermoso. Allí había flores. El piso brillaba. Y habían pequeñas estaciones en forma de círculo. Y habían jóvenes vestidas de novia, con unos trajes espectaculares. Al lado de esas jóvenes eran muchas. Al lado de esas jóvenes habían mujeres, costureras, con las herramientas, el equipo que se utiliza para medir, arreglar, el hilo. Y estaban entallando cada detalle en los trajes de cada una de esas novias. Estaban arreglando el cabello, estaban arreglando el maquillaje. Era una cosa espectacular. Y eso era lo primero que yo veía. Luego me quedo observando y al final yo veo como un templo. Fue como yo lo pude interpretar. Pero estaba rodeado de como muchos mantos, muchas telas, pero unas telas hermosas. Y la forma era tan espectacular que yo dije, por aquí yo voy, porque yo quiero llegar allí. Yo quería ver lo que estaba ocurriendo dentro de ese templo. ¿Usted sabe lo que ocurrió? Cuando yo entré, me detuvieron. Y me dijeron, todavía tú no estás ready. No te puedo dejar entrar. Esto fue antes de que yo determinara realmente entregar mi vida a Jesús. Y me dijeron, tienes que ir al primer piso. Y allí te van a arreglar. Y yo iba, pero ¿por qué me tienen que arreglar si yo estoy arreglada? Y ese sueño yo siempre lo he guardado porque las imágenes me cautivaron, fue tan claro. Y mientras estábamos en la adoración vino a mi memoria y el Espíritu me ministraba. No era tu apariencia externa, Nidia, era tu corazón. Yo me fui desilusionada en el sueño, porque era tan bello ese lugar. Pero yo entendí, y yo, después que desperté de ese sueño, yo dije, yo eso lo voy a ver y lo voy a disfrutar. Y a eso es lo que Dios nos está llamando como iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Y todo lo que está ocurriendo nos señala que se acerca el tiempo de la manifestación de Dios. Está más cerca. ¿Estás tú preparado? ¿Está tu corazón conectado a la fuente para poder entrar y disfrutar de lo que Dios ha separado para nosotros? Si es no, anímate a conectarte. Si es sí, te pregunto, ¿estás dándole a otros lo que recibiste? Jeremías 17, 7 al 8 es el texto base y lo leí al principio. Pero en esta ocasión te lo quiero volver a compartir porque quiero que entiendas unos puntos en particular.
Pero benditos son los que confían en el Señor. Benditos, habla de bendición. Bendecido eres tú que confías en el Señor. Y sigue diciendo, y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y han hecho, lo tienes que hacer tú. Te corresponde a ti. Es tu responsabilidad. Abrir tu corazón y permitir que Dios trabaje para que Cristo sea formado en él. Dice, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Raíces hundidas en las aguas me habla a mí de intimidad. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. ¿Por qué? Porque sus raíces están hundidas en las aguas. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Siempre es un absoluto. Implica siempre. Y nunca es otro absoluto que indica nunca, o sea, es ilimitado. Cuando estamos conectados a la fuente, siempre vamos a producir fruto. Siempre nuestro fruto será bueno, a pesar de lo que estemos viendo. Porque la raíz está abajo. Y yo estoy aquí viendo, pero mi raíz está conectada con papá. Por lo tanto, puedo ejecutar desde el lugar donde he sido colocado. Yo quiero hacerte un llamado. Si te sentiste incómodo, me alegro. Si no te sentiste incómodo, me preocupo. Ponte de pie. Y yo quiero que te desconectes de quien está a tu alrededor. Y que determines. Yo te hago un llamado para que tú determines permitir que Cristo sea formado en ti. Como les dije, hemos vivido un evangelio de problemas resueltos y no un evangelio de eternidad. Vuelvo y te llamo a determinar que Cristo sea formado en ti. A entender que estamos colocados dentro de la eternidad de Dios, que todo le pertenece a Él, que todo viene de Él y todo regresa a Él. Que tu verdadera naturaleza como hijo de Dios no es temporal, no es temporal, es eterna. Espíritu Santo, Jehová,
Yo te pido, Señor, que en esta hora, mi Dios, tu Espíritu Santo ministre, Señor, nuestra mente y nuestros pensamientos. Que esta palabra, Jehová, sea revelada, Señor, y que haya un entendimiento espiritual de quiénes somos en ti, de dónde hemos sido colocados, Jehová, para que podamos, Señor, ejecutar, papá, mirar desde arriba, Señor, para que nuestro corazón no se turbe por las circunstancias, sino que le hablemos a la circunstancia la verdad de tu palabra. Para que podamos hablar y ministrar nuestra propia alma en momentos de turbación, reconociendo nuestra humanidad, pero entendiendo que somos tus hijos y que nos has dado autoridad sobre toda cosa. Te pido, Señor, que nos incomodes y que nos muevas a abrir nuestro corazón para permitir que Cristo sea formado en nosotros. Que haya un despertar, Señor. Hambre por conocer, Señor, la verdad de tu palabra y por vivir el evangelio que tú, Señor, estableciste y no aquel que ha sido establecido por el hombre. Yo cubro cada corazón, Señor, que ha recibido esta palabra. Y te doy gracias, papá, porque yo sé que esta palabra tendrá fruto al 100%. Porque yo sé, Señor, que tú, Señor, nos levantas como casa para proclamar tu nombre. Y por ello hoy respondemos a tu llamado. Que tú despiertas, Señor, más necesidad de ti. Que tú despiertas corazones que te adoren en espíritu y verdad. Que hoy, Señor, tú quebrantas ideas de un evangelio que no te refleja a ti. Tú quebrantas conceptos, Jehová, y te levantas tú. Te levantas tú. El espíritu de tu palabra es levantado en nosotros. Y el enemigo no podrá robar lo que tú nos has estado dando, lo que hemos recibido de ti. Padre, yo declaro que tú comienzas a revelarte como nunca antes, y que nuestros corazones son transformados en tu verdad y hacia tu verdad. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracias, Señor. Si tú has entendido cuál es el plan de Dios para tu vida como hijo y aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que hoy determines
podemos orar por ti. Por otro lado, si tú has entendido y anhelas que Cristo sea formado en ti, fuera de conceptos que nada hablan de Cristo, ven aquí. Yo quiero orar por ti para que Cristo sea formado en ti. Si tú quieres entrar a entender el lugar que te corresponde como hijo de Dios, para poder vivir y ejecutar desde la eternidad en la que has sido colocado y con la autoridad que Dios te da como hijo, yo te invito a abrir tu corazón en esta tarde, a ser honesto contigo mismo y permitir que el Espíritu de Dios renueve tu mente y tus pensamientos. Ya no hay excusa. La verdad de Dios se expone para darte la vida que Él planificó para ti. Pero está en tus manos recibirla. Yo te bendigo. Nadie se mueva en esta hora porque yo sé que todavía el Espíritu Santo está ministrando vida. Señor, me muestra que hay gente que estaba desilusionada de Dios porque Dios no les contestaba sus peticiones, porque Dios no hizo lo que tú le pediste en oración. Por eso Dios te trajo aquí en este día, para restaurar tu corazón, para que comiences a tener una relación correcta con aquel que venció en la cruz del Calvario para darte eternidad, porque eso fue lo primero que Él te ofreció, vida eterna en Él. Y no vas a salir de este lugar igual, porque ¿sabes qué? Dios te ha colocado a través de esta palabra en su eternidad. En el nombre de Jesús lo declaramos en esta hora y nos preparamos para adorar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Amén. Toma hoy la semilla que has traído para adorar al Señor. Tómala en tus manos. Declarar esta palabra y vamos a abonar esta semilla con fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador. Padre Celestial, hoy te devolvemos esta semilla que hemos apartado de todo lo que nos has dado, y lo hacemos en acción de gracias y adoración. Por el poder de tu palabra declaramos en fe que se abrirán las ventanas de los cielos a nuestro favor y derramarás bendiciones hasta que sobre